Bueno, buenas tardes, Fernando Caballero, mi nombre, el presidente de SOGRAP, Sindicato de Granja Pocha. Esta manifestación se crea por pedido de redes de asamblea a nivel nacional de la industria láctea, por la problemática que está pasando no solamente el sector de la industria láctea, sino haciendo hincapié también en otros ajustes que se están dando y que no podemos ser indiferentes a nivel social, a nivel país, como todo el mundo está enterado. Acá al lado mío tenemos presente al compañero Enrique Méndez, presidente de la Federación de los Trabajadores de la Industria Láctea. Bien, bueno, primero, muchas gracias a ustedes por permitirnos hacer uso de la palabra en su medio. Antes que nada, sin duda, la situación de la sequía profundiza las dificultades del momento estacional que se vive, ¿no? Estos son momentos siempre, normalmente, diciembre, enero, febrero, marzo, son momentos de baja en torno... ¿Siempre es así? Siempre hay baja, no. La sequía profundiza la baja tradicional. Estacionalmente hay una baja de la remisión en este momento. Eso no cabe duda. La sequía la profundiza aún más. Yo igualmente quisiera hacer y relativizar un poco alguna cuestión. Porque al margen de que algo que es real y que quiero que quede claro, no decimos que no exista una baja ni un impacto en la remisión en torno a esto. En la industria láctea algunos actores salen a decir falta leche, ¿sí? Y eso es una realidad y nosotros vemos cómo la empresa Calcar, por ejemplo, le falta leche, cómo la empresa Claldi le falta leche y cómo a muchas industrias pueden decir y entender que le faltan leche, pero en este caso yo mencionaba dos de las que están en situaciones más complejas. Al margen de todo esto, en la industria láctea ha habido a lo largo del tiempo ya un crecimiento muy importante en las remisiones y a pesar de la propia sequía, el año 2022 terminó siendo no el principal, pero uno de los principales años de remisiones de litro de leche a las plantas. Eso es una cifra muy importante en ese periodo que hay que resaltarlo. Lamentablemente tenemos otra realidad que se contrasta, que a pesar de que se puede estipular de que año a año tiene que crecer la industria láctea en remisión de litro de leche, pongámosle en determinado porcentaje como puede marcarlo el Instituto Nacional de la Lechería, un 3,5%, o como pueda marcar, o como se entienda que se tiene que marcar, al margen de eso, la inversión de los sectores más pudientes dentro de la industria, hay que decirlo en estos términos, fue bastante desmedida en las capacidades ociosas que son capaces de invertir para hacer. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, se ha invertido de una forma millonaria preparándose para estos momentos y superando cualquier momento cualquier proyección de crecimiento que año a año se pueda dar desde el propio Instituto Nacional de la Lechería. Estamos hablando que Conaprole solamente en la planta de Villa Rodríguez invirtió varios centenares de millones de dólares. A pesar de que hay otras industrias que también han invertido y que no solo invirtió ahí Conaprole, también así tenemos que decirlo, acá en Juan Lacase también hubo grandes inversiones realizadas por la propia industria Granja Pocha. Y en ese entendido nosotros no despotricamos de las inversiones. Ahora, si las inversiones van a venir, como en el caso que mencionaba de Villa Rodríguez en Conaprole, si las inversiones van a ser realizadas en un proceso de concentrar y tener capacidad de procesar cada día más en menos lugares, de una forma brutal, al punto tal de que después toman políticas de generar cierre de plantas en localidades del interior, importando muy poco la afectación que eso le genera a las economías locales, a las familias que son afectadas en cada localidad. Bueno, ese no es el proceso de discusión de desarrollo productivo nacional que nosotros queremos para la industria láctea, los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese entendido, podrá haber seca o no podrá haber seca, que si se concentra tanto el capital, y si cada día ese crecimiento que hay en la industria láctea la siguen teniendo menos familias, sin duda ahí va a haber una cuestión que va a terminar, por más que exista seca o no exista seca, termina despojando a pequeños productores y a industrias del interior que terminan dejando sin laburo a trabajadoras y trabajadores. Entonces, en ese sentido, hay una amplia preocupación por parte nuestra que, en este caso, tenemos que decirlo así, preocupa y mucho. Yo vivo en el ámbito rural, en mi casa no tengo más de 100 litros de agua en el pozo, es así por día, es lo que tenemos para manejarnos diariamente y eso depende de la sequía, eso tiene que ver por este impacto y también así afecta eso todos los espacios productivos, no solo las cuestiones de quienes vivimos en el campo. Al margen de esto,
nosotros nos preocupa esa otra cuestión estructural que tiene esta industria láctea, donde nosotros queremos ir hacia un foro en los primeros 15 días de mayo, donde podamos discutir las cuestiones estructurales. Nosotros entendemos que en el Uruguay faltan políticas de Estado vinculadas a la lechería, y lamentablemente se terminan tomando definiciones que hay políticas que apuntan hacia la lechería, pero no son políticas de Estado. ¿A qué nos referimos con esto? Se atienden dificultades en particular, pero no se piensa en largo plazo, en 15, 20, 30 años para desarrollo real de la propia industria. Y en ese sentido, para nosotros es fundamental, y discutir desarrollo real significa que la industria láctea esté desperdigada en la mayor parte del espectro nacional, generando esos mismos puestos de trabajo, generando ese valor agregado, generando que la familia rural se quede en el campo también, generando desarrollo que tiene que ser para todas y todos, no cada día para menos. Y esa es una realidad tirana que hoy se tiene en esta realidad, que bueno, estamos conscientes del sistema en el cual estamos inmersos en nuestro país, ¿no? Y en el mundo. ¿Hay solución? Bueno, esperemos que la exista. Nosotros vamos a ir hacia, como lo mencionábamos, hacia un foro de la industria láctea propuesto por los trabajadores y las trabajadoras, donde vamos a invitar a todas las partes. Vamos a ser partícipes de este foro en mayo, a las agremiaciones de productores, a las cámaras de industria, vamos a invitar a los actores gubernamentales, a los actores legisladores, actores sociales, actores de las localidades en cuestión. Queremos generar un diálogo amplio y trabajar hacia un programa que para nosotros es necesario, con perspectiva de largo plazo, que tenga la perspectiva de intentar minimizar este impacto que se viene generando y desarrollando a nivel nacional, vinculado a lo que es la revolución tecnológica automatizadora que está en el mundo, y donde las inversiones vienen llegando, y lamentablemente vemos como el fin en cuestión no termina siendo cómo genera un desarrollo real para todas las uruguayas y los uruguayos, sino termina siendo cómo acumulan cada día más capital, cómo generan más tasa de ganancia y despojan así puestos de trabajo. Basta con pasar por los peajes y verlos automatizados, basta por ir por cajas de grandes extensiones de supermercados y ver las cajas automatizadas, basta por ir por las industrias y ver la robotización brutal que se ha instalado en las industrias, reduciendo puestos de trabajo. En la industria láctea somos hoy un 16% más productivo de lo que éramos en 2019. Ahora, eso responde a que tenemos un índice de volumen físico de un 9% superior, pero que tenemos también 7% menos de horas trabajadas. Eso quiere decir que el crecimiento que fue teniendo, porque los litros en 2019 eran inferiores a lo que estuvieron en 2021, por ejemplo, pero con menos personal se fue produciendo mucho más. Y eso significa menos ingreso para muchas familias, que son después el ingreso en cada una de las localidades. Teniendo en cuenta la tecnología, y lo explicaba vos recién, que le está ganando al hombre, antes eran 5, ahora una máquina sola, ¿se puede pelear contra eso? Sin duda, primero, nosotros, como lo decía hace un momento, no despotricamos de las inversiones y es imposible ir contra el avance tecnológico. Eso es una realidad y no pretendemos ir contra el avance tecnológico. Ahora, hay que pensar cuál es el fin que tiene que cumplir el avance tecnológico en la sociedad. ¿Cuál es el objetivo de fondo? El objetivo de fondo tiene que ser generar mayores tasas de productividad que generen acumulación para una sola persona, o tienen que generar un proceso de trabajo profundo que genere un bienestar mejor para todas y todos, donde de repente la discusión pasa por la reducción de la jornada laboral, por las discusiones de la productividad para mejorar las condiciones de los ingresos y la desigualdad que en la sociedad cada día es superior, o pasa también por decir en estas cuestiones que para todo esto es necesario la reconversión de trabajadores y la formación para las trabajadoras y los trabajadores cuando llega una nueva maquinaria, para que podamos acceder a esos puestos de trabajo que se van generando, donde se va reconvirtiendo el mundo del trabajo. Entonces, en esas cuestiones son fundamentales, que tienen que ver hasta con la otra agenda con la cual nosotros hoy vinimos a la propia asamblea el día de hoy. Estamos en el marco de una red de asamblea que lleva en sí mismo, y lo voy a explicar, en el mundo de las tecnologías, que tiene que ver con algo que resolvimos en nuestra mesa representativa nacional ampliada del PIT-CNT, la reforma de la jubilación y las pensiones que está instalada sobre la mesa. Y que en el marco de esa reforma de jubilaciones y pensiones, para intentar resolver, sin diálogo hay que decirlo así, como lo hizo este Poder Ejecutivo en el momento de presentar este proyecto de ley, para intentar resolver, sin diálogo, este tipo de cuestiones de la seguridad social, donde en ningún momento plantean qué alternativas hay de forma integral, sino que básicamente ponen cómo se resuelve las cuestiones de la seguridad social
solo del sudor del lomo del trabajador y la trabajadora, donde se plantea expresamente que tengamos que trabajar 5 años más para jubilarnos con menos. Estamos hablando 60.000 pesos, 30 años de laburo, a los 60 años hoy te va con un entorno de 36.000 pesos. Mañana con esos mismos 60.000 pesos vas a tener que trabajar hasta los 65 años de trabajo para jubilarte con un entorno de 28.000 pesos. Eso es un ajuste brutal, eso es un ajuste contra los derechos, donde las pensiones por discapacidad van a tener una afectación importante en el porcentaje del nivel de lo que se percibe, donde va a haber una afectación hacia las pensiones de las compañeras que quedan en situación como viudas, donde lamentablemente hoy podrían acceder a una pensión muchísimos años antes de los que se plantean dentro de la propia reforma. Y en ese caso, ¿qué se le está diciendo? Frente a esa dificultad, que es una dificultad que se tiene por una inequidad de género que existe en nuestra sociedad. ¿Qué se está planteando en esos términos? ¿Cómo lo van a resolver todos esos años nuestras compañeras? Bueno, en ese caso hay una reforma que solo intenta aportar al capital financiero, que es a la SAFAP, que a partir de ahora todo nuevo trabajador que ingrese con el salario mínimo ya va a tener que estar obligado a tener que estar aportando a la FAP, cuando antes sin duda no lo estaba obligado a tener que estar aportando. Ahora, ¿por qué no surgen propuestas como el gran capital, como aquellos sectores privilegiados de la sociedad aportan a ese déficit en el marco de la seguridad social? Yo mencionaba, recién hablando de la industria láctea, y mencionaba otros sectores. Estos sectores que han crecido en su rentabilidad de forma brutal. Estos sectores que han automatizado en el mundo del trabajo. ¿Por qué van a seguir aportando un 7,5% cuando los trabajadores aportamos un 15%? En esas cuestiones no se va a atender. ¿No se va a meter mano en esas cuestiones? ¿No tiene que tener? Bueno, nosotros entendemos que hay muchas cosas para discutir. Ahora, claro, eso es en el marco de un diálogo social. En este periodo de gobierno no se puede estar votando esta reforma de seguridad social. Nosotros en el PIT-CNT vamos a hacer un proceso de movilización que se va a estar desarrollando. Hoy se reúne en Colonia, el plenario departamental de Colonia, va a estar tratando también el plan de acción en estas cuestiones a nivel departamental. Hay un proceso de movilización que a nivel central va a llevar hacia un paro sobre los últimos días, cuando se esté por votar la ley, donde va a ser un paro a nivel nacional, que el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT lo va a estar instrumentando junto a todas nuestras compañeras y compañeros de todas las filiales para generar una gran movilización, pero que mientras tanto nosotros lo que pretendemos es que se dialogue, que se debata sobre esto. ¿Por qué hay un 60% de la población que no tiene conocimiento de los impactos que tiene verdaderamente para la grande mayoría esta reforma de jubilación y de pensiones? Que se instala de apuro y se instala de aprepo en esta forma, que la llevaron casi en el medio de las dos fiestas a votar en la otra Cámara, y que hoy pretenden acelerar y llegar a fines de marzo a una votación sin diálogo social. Esa es la realidad. Entonces, en esos términos hay mucho para trabajar y para debatir en estas cuestiones. ¿Cómo está Granja Pocha? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo está la movida? No, la industria de Granja Pocha, por suerte, tenemos a nivel sindical, nosotros tenemos un buen diálogo, se están a través de los convenios que se firmaron con la federación, también tenemos convenio interno, porque como dijo Enrique, esta empresa se preparó para esto, y en estos momentos, con el apoyo y siempre con el teléfono abierto con la federación, estamos teniendo con paso corto pero seguro un entendimiento, y estamos avanzando hacia el objetivo, como dice Enrique, que si nosotros no estamos en contra que Granja Pocha se vaya superando, al contrario, si se supera Granja Pocha, evidentemente va a ser beneficio para los trabajadores. En estos momentos, a pasos cortos pero seguros, se está consiguiendo con el sindicato.